En nuestro país hay más de 60.000 desaparecidos desde la Guerra Sucia. Muchos de ellos han sido detenidos desaparecidos por miembros del Estado mexicano. Como OLEP, consideramos necesario luchar en contra de esta grave violación de derechos humanos y para ello primero debemos conocer qué es una desaparición forzada, quién la comete y por qué. Los objetivos de la desaparición forzada son minar, destruir o desarticular movimientos insurgentes, movimientos populares, campesinos e indígenas que están en contra de políticas gubernamentales. En México, desde el año 2006, a la política de desaparición forzada se le sumó el objetivo de control y disciplinamiento social. Esta última característica es la que masificó la cantidad de víctimas de desaparición forzada. Estamos hablando de cifras oficiales de 65.000 personas desaparecidas en los últimos 14 años, de las cuales la mayoría son desapariciones forzadas cometidas por la Marina, el Ejército, la Policía Federal o policías estatales, municipales o grupos paramilitares. La desaparición forzada en contra de personas defensoras de derechos humanos, luchadores sociales y activistas responde a una política del Estado desde la década de los 60 de eliminar o desarticular la oposición política. Solo en los últimos 14 años se tienen documentados cerca de 250 personas que por el hecho de estar organizadas y luchar contra políticas del gobierno se encuentran hasta la actualidad en su calidad de víctimas de desaparición forzada. La desaparición forzada es utilizada por el Estado como una política contrainsurgente y de represión política para este sector de la población. En el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las acciones jurídicas han sido desde la denuncia penal por la desaparición, la cual no ha avanzado sustancialmente y que se traduce en la falta de investigación y la impunidad a los perpetradores, así como la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se logró una recomendación por parte de la institución y el amparo indirecto en contra de la desaparición forzada. Es decir, se han hecho todas las acciones jurídicas posibles dentro del marco de la legislación mexicana, sin que hasta la fecha el Estado haya garantizado el derecho a la verdad y a la justicia. El día 6 de mayo del 2019, después de casi 6 años de haberse iniciado el juicio de derechos fundamentales, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México concedió el amparo a favor de los desaparecidos Edmundo y Gabriel, así como de sus familiares. En dicha sentencia de amparo, el juzgado reconoció explícitamente la grave violación de derechos humanos en contra de las víctimas directas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, por parte de agentes del Estado mexicano, así como de las víctimas indirectas Nadine Reyes Maldonado y de Margarita Cruz Sánchez. También el juzgado ordenó a diferentes instancias de gobierno medidas de vital importancia para la búsqueda y localización de Gabriel y Edmundo, así como mecanismos de acceso a la justicia. Actualmente, el segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito solicitó la atracción del caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se continúa en la espera de que, efectivamente, el caso sea traído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se resuelva a favor de las víctimas. La lucha por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos o de las víctimas de desaparición forzada es necesaria. Primero, para conocer la verdad de los hechos, para conocer quiénes se los llevaron, por qué les hicieron, dónde se encuentran actualmente las víctimas, quiénes se beneficiaron con su desaparición forzada y quiénes la facilitaron. Segundo, para lograr el castigo a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada. Tercero, para que en la memoria colectiva el pueblo tenga presente quiénes eran las víctimas, por qué luchaban y por qué se las llevaron. Y por último, cuarto, por garantías de no repetición, es decir,
Luchamos para que las desapariciones forzadas nunca más vuelvan a cometerse en México ni en el mundo. Se puede colaborar con la lucha por la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y todos los detenidos desaparecidos del país, sumándose a las movilizaciones en las calles y en las plazas, firmando las cartas donde se exige su presentación, elaborando carteles y mantas, siendo solidarios con las familias de víctimas, acompañándolas en sus actividades de protesta, compartiendo la información en las universidades, colonias, pueblos y barrios, y sobre todo, abrazando esta exigencia de verdad y justicia como nuestra. Edmundo Reyes Amaya es un luchador social, es el mayor de 8 hermanos, de 8 hijos. Él proviene de una familia muy humilde, de padres campesinos, es originario del estado de Oaxaca y fue detenido desaparecido el 25 de mayo del 2007 en esa misma ciudad, en la ciudad de Oaxaca, junto con su compañero el señor Gabriel Alberto Cruz Sánchez. ¿Por qué fue desaparecido? Él militaba en una organización armada revolucionaria, en el Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, una guerrilla existente en nuestro país desde hace muchas décadas y por militar en una organización que busca transformar la situación de este país mediante esa vía, mediante la vía armada, creemos fue la motivación por la que fue desaparecido. Mi nombre es Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Les voy a informar sobre quién es esta persona. Es una persona que nació en la ciudad de Oaxaca el 24 de marzo de 1952, estudiante universitario. En ese entonces participó en la mesa directiva estudiantil en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Fue detenido desaparecido el 25 de mayo del 2007 junto con el señor Edmundo Reyes Amaya, aquí en la ciudad de Oaxaca por las fuerzas policíacas, estatales y federales. Desde entonces, desde aquel momento en el que mi padre y su compañero fueron detenidos desaparecidos, hemos realizado infinidad de acciones para exigirle al Estado mexicano su presentación con vida. Hemos recurrido a todas las herramientas de las que hemos conocido, la herramienta jurídica, la movilización, la cuestión mediática y la herramienta de los derechos humanos para poder hacer esta exigencia. Cuando empezó la desaparición, nos citaron en la Procuraduría a mí y a mis hermanos para firmar porque nos culpaban también de que al ser familiar de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, también éramos nosotros miembros del Ejército Popular Revolucionario. Tuvimos que presentarnos a la Procuraduría con nuestro abogado y también hubo una experiencia muy fuerte, que hubo exhumaciones de cuerpos para saber, porque nos habían dicho de que teníamos, para ir a reconocer que nuestros familiares, saber si eran nuestros familiares, fue una experiencia realmente muy fuerte y que pues en cierto punto, bueno, no quiero que pasen personas que sigue existiendo la desaparición forzada, desgraciadamente. Ha habido hostigamiento con el grupo de los luchadores sociales, con el del Comité Nacional del Frente por el Socialismo. Por ser un grupo de acompañamiento, ha sido muy fuerte la represión contra los acompañantes y los demás comités que nos han acompañado en todos estos años, desde el momento que supieron de la desaparición forzada de Gabriel y del Edmundo Reyes Amaya. En el aspecto jurídico hemos logrado obtener diferentes recursos, como un recurso de amparo y una resolución judicial que se dieron desde el 2014 para exigirle al Estado mexicano buscarlos en los cuarteles militares, para citar a comparecer también altos mandos que pudieron haber participado en la detención y posterior desaparición de nuestros familiares. Y también recientemente se ha exigido
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso de la desaparición de nuestros familiares como la máxima instancia de procuración de justicia que es en el país para que resuelva el caso de la desaparición forzada de nuestros familiares. Sin embargo, durante todos estos años a lo que nos hemos enfrentado, los problemas que hemos encontrado durante todo este tiempo ha sido la falta de voluntad política por parte de todos los gobiernos que han pasado ya tres periodos de gobierno en los que no ha habido ninguna respuesta para buscar a nuestros familiares y tampoco para enjuiciar y castigar a los responsables. La actitud del Estado ha sido la omisa, la de diluir siempre la responsabilidad, ha sido constantemente deslindarse de su responsabilidad. Lo que ha hecho es postergar periodo tras periodo, darle largas a darnos respuestas sobre todos estos recursos jurídicos que hemos ganado. El gobierno mexicano sigue con esa falta de voluntad política para cumplir estos mandatos judiciales, porque son mandatos que el Estado mexicano debería cumplir, como es el de buscarlos, presentarlos con vida y el de formar comisiones especiales, como en el caso que se ordenó para nuestros familiares, se ordenó crear una comisión especial de búsqueda para encontrarlos, pero no se ha cumplido. El Estado sigue deslindándose de su responsabilidad de garantizar verdad y justicia para ellos y para nosotros como familiares directos de las víctimas y principalmente lo que se ha hecho es mostrar en la apariencia voluntad discursiva, sin embargo en los hechos todos los gobiernos que han pasado desde el gobierno de Felipe Calderón, que fue el gobierno que cometió, en el gobierno en el que se cometió la desaparición forzada de nuestros familiares, pasando por el gobierno de Peña Nieto y ahorita por el gobierno actual de López Obrador, no se ha mostrado ninguna voluntad política en ninguno de los tres gobiernos. Ha sido falta de voluntad, han sido respuestas solamente en el discurso, que se dijo que se iba a hacer o se iba a mostrar un gobierno distinto en el gobierno de López Obrador, sin embargo no hay ninguna muestra distinta en los hechos de cambio que nos lleve a pensar que van a cumplir con todas estas exigencias que se han hecho, que vayan a cumplir e encontrar a nuestros familiares y que se enjuicie a los responsables. Y durante todos estos años, ya están por cumplirse 13 años de la desaparición de nuestros familiares, este 25 de mayo. En todos estos años, como familiares, hemos enfrentado un sinfín de problemas. Como familiares de una víctima de desaparición forzada, se sufren diversas situaciones, tanto en aspectos emocionales, psicológicos, económicos, físicos. Hay una serie de daños que se hacen hacia los familiares porque el tener un ser querido desaparecido de manera forzada cambia drásticamente la vida. Cambia tu salud física, mental, emocional, porque el no saber en dónde se encuentra un ser querido desaparecido te tortura todos los días. El no saber cómo se encuentra, cómo está, en qué situación los tienen, te lleva constantemente a una situación de desgaste emocional, psicológico, a un desgaste también económico, porque durante todos estos años tratas de invertir todo lo que tienes en la búsqueda, en exigir justicia, en estar alzando la voz, y eso desgasta a la familia económicamente y también físicamente, porque quieres darlo todo por encontrar a tus seres queridos, pero también al interior de la familia se sufre, muchos se aíslan, muchos de nuestros familiares por el miedo se aislaron, muchos decidieron mejor no seguir buscando, no seguir luchando a nuestro lado y decidieron irse por esta situación de miedo y de incertidumbre que también se sufre cuando tiene su ser querido desaparecido. En el aspecto social también se padece porque sufres la estigmatización de muchos sectores de la sociedad que a veces no comprenden que esta situación de la desaparición forzada es una política de Estado y sufrimos en un principio mucha criminalización y estigmatización por parte de la sociedad al no querer acompañar, al no querer se solidarizar con nuestra lucha porque se tenía miedo, porque éramos familiares de dos guerrilleros y que la gente tenía la idea de que eran terroristas, porque fue lo que el Estado dijo,
porque el Estado se encargó de criminalizar a nuestros familiares y eso también nos orilló en un momento a sufrir esa situación de aislamiento por parte de la sociedad. Hemos pasado por una etapa muy fuerte, pero que ya son 13 años de seguir luchando, pero nos hemos enfrentado a los problemas pues sociales y económicos también, ¿no? Porque al principio pues las personas no se nos querían acercar porque pensaban que al acercarnos, al hablarnos, ayudarnos con las mantas, pensaban que los iban a acusar de que pertenecían a este grupo revolucionario, ¿no? Afortunadamente, con el transcurso de los años, esta situación ha cambiado. Ahora tenemos la solidaridad de muchas personas, no solo de nuestras familias, sino de muchas personas que sin tener un lazo sanguíneo con nosotros han abrazado nuestra lucha, han exigido desde hace casi 13 años a nuestro lado la presentación con vida de nuestros familiares. Y a pesar de que son momentos muy difíciles, de que son circunstancias que cambian completamente nuestras vidas, ahora podemos decir que tanto nuestra familia como la familia del señor Gabriel Alberto Cruz Sánchez han entablado unos lazos solidarios y unos lazos más fuertes que con nuestra propia familia. Y son con nuestros compañeros de lucha, con organizaciones hermanas solidarias que nos han acompañado, con las que seguimos caminando en esta exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos y que gracias a su acompañamiento y su solidaridad es que hoy seguimos adelante. A pesar de estos problemas que hemos enfrentado, tenemos esa convicción, ese derecho de seguir alzando la voz por encontrar a Edmundo y a Gabriel. Son 13 años, no sé qué tiempo tenemos que seguir esperando para que, o el gobierno quiere que ya se olvide para que ya no tengamos nada que reclamar y nos cansemos como familiares, pero yo creo que mientras vivamos, mientras estemos, a pesar de este año de la pandemia que hay, pues no se nos olvidan nuestros familiares y realmente estamos aquí presentes por este medio expresando la exigencia de la presentación con vida de Gabriel y del Mundo Reyes Amaya. Y pues muchas gracias por tomarnos en cuenta en este mes tan importante de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y del Mundo Reyes Amaya, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Gracias. Muchas gracias por su solidaridad. Exigimos la presentación con vida de todos los defensores de derechos humanos, luchadores sociales, integrantes de grupos insurgentes y de todo aquel que sin participación política ha sido víctima de desaparición forzada, y hacer público a todo aquel que sea responsable de la creación de los grupos paramilitares que han hecho la labor sucia del Estado, y difundir dónde están las cárceles clandestinas en donde llevan a las personas detenidas desaparecidas. Esto será un primer paso para la obtención de justicia para nuestro pueblo, una lucha que no debe terminar hasta que se arranque de raíz el origen de la violencia y el terror, el capitalismo, y construyamos el socialismo, un sistema económico, político, social y cultural donde el pueblo decidirá por sobre su propio destino, se obtenga justicia y las desapariciones forzadas ya no existan. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Contra el despojo, la explotación y la represión, resistencia, organización y lucha por el socialismo.